Y para conocer un poquito más cerca de la comunicación política, estamos con una especialista, con Georgina Paulino, a quien ya la saludamos desde Norte Grande Federal. Paulina, ¿qué tal? Paulino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Desde Norte Grande, Marlene Pradolini y Miguel Alegre la saludamos. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas No, un noches. gusto que nos dispense estos minutos, Georgina. Bueno, coméntenos un poco qué conclusión, como especialista, saca usted de este primer debate presidencial. Bueno, primero fue un debate en donde el formato fue muy distinto a lo que habíamos vivido en Chaco, ¿verdad? O sea, acá nos encontramos con un formato más dinámico. Quizás eso ayudó un poco a que haya un encendido global de casi un 42% de rating, lo que fue muy bueno. El encendido acumulado entre aire y cable, por lo menos fueron los picos, superior incluso a 2019, nos da una idea de que ha sido un debate que atrajo atención, más allá de la incertidumbre de que hay en este momento y que también genera que la ciudadanía esté más interesada. Quizás el debate que tuvimos, los debates que tuvimos en Chaco con una estructura mucho menos dialoguista o por lo menos menos de intercambio, es un formato que para la ciudadanía es un poco más rígido. Este fue más interesante. Después, en términos generales, es el primer debate, suele haber altibajos en los candidatos, aciertos y errores. Creo que en principio hay elementos de la comunicación no verbal y también discursiva para hablar de todos ellos. Y quizás acá un poco la estrella fue la figura de la réplica, ¿no? Que quizás no estamos tan acostumbrados a ese intercambio tan contiguo entre sí y que la verdad fue una novedad interesante. Georgina, vos hablabas acerca del importante rating que tuvo este debate en comparación con otros debates. Esto tiene que ver también, hablando de todo un poco de la fortaleza o lo que llamaba la atención en cuanto al fortalecimiento de cada uno de los candidatos. Eran candidatos muy fuertes para la opinión pública y que la gente también trató de ver cómo reaccionaba cada uno. Sí, sin duda. Hay mucha expectativa sobre esta elección, hay mucha incertidumbre. Estamos en un escenario, después de las PASO, de tres tercios claros, entonces, y no parece terminar de haber un quiebre claro de dos candidatos hacia el balotaje. Si bien Patricia Bullrich venía con la necesidad de capitalizar los votos de Horacio Rodríguez Larreta, de acuerdo a las encuestas, las últimas que por lo menos yo tuve acceso, pareciera estar en ese camino, con lo cual estaría consolidando también, estaría relativamente cerca de mantener ese tercio, y la diferencia de los candidatos se encuentra dentro del margen de error, con lo cual eso hace más interesante ver cómo los candidatos comunican sus ideas, cómo comunican lo que piensan hacer y sobre todo cómo salen a buscar a los votantes que faltan, ¿no? Cómo se comen votantes desde distintos lugares, ¿no? Entonces yo creo que sí, sin duda eso también influyó. Georgina, Patricia Bullrich, justo que mencionabas, hubo momentos donde se la vio un poco desenfocada, especialmente en las preguntas cruzadas con Juan Schiaretti, por ejemplo, cuando le tocó el momento de realizar una pregunta, le hizo más que nada una afirmación. Y al contestar Juan Schiaretti, justamente le manifestaba, le dijo, me hiciste una afirmación, no una pregunta, y como que quedó un poco confundida, y así se la vio también en diferentes, bueno, otras partes del debate, no sé si por una cierta falta de concentración o se desenfocó por estar más atenta quizás a lo que decían los contrincantes o pensando en qué contestar. ¿Cómo se puede dar eso? Yo creo que ella se presentó muy rígida, ¿sí? Tuvo una Sí. rigidez. Ella en general es rígida para hablar, pero me parece que aquí lo que suele pasar mucho cuando uno entrena candidatos, ¿no? Y trabaja los debates, es que el candidato suele querer apegarse lo más posible a esa estructura de discurso y a veces conspira contra la fluidez de su propia manera de hablar, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa por el candidato en general cuando está en el atril, ¿no? O me ciño a lo que estudié o soy un poco yo. Y la idea es que sea un equilibrio, ¿verdad? Fíjate que ella claramente se mostraba
como que estaba tratando de recordar lo que tenía que decir cuando hablaba en el tiempo libre, si uno quiere, Sí. pero cuando hacía las réplicas era más ella, digamos, ¿no? Como que se soltaba un poco más. Yo creo que con las preguntas ella perdió muchas oportunidades. De hecho, con Sergio Massa, ella no le preguntó, hizo una afirmación y se quedó sin tiempo. Sí. Y es su principal contrincante, es con quien ella está justamente polarizando en este momento esta estrategia de comunicación. Con lo cual, creo que en el caso de ella se la vio tensa, le faltó dinamismo y perdió oportunidades. Así es. Lo que pasa, perdón Marlene, lo había dicho inclusive luego charlando con nosotros Patricia Bullrich, que en comparación con otros debates, el hecho de la réplica, el hecho de las preguntas entre ellos, también los llevó a los candidatos no solo a estar atentos a lo que decían ellos, sino también a lo que decían nosotros, porque en ese intercambio tenían que estar concentrados también en un montón de cosas. Esa es una diferencia, por ejemplo, con el debate, los debates que tuvimos en Chaco, ¿no? O sea, había solo una posibilidad de hacer réplica, ni siquiera era individual, uno lo podía hacer a quien decidía el candidato y elegir específicamente, ¿no? Entonces, acá eran réplicas, ustedes fíjense cómo se concentró, y creo que eso fue la clave, ¿no? En un principio, las réplicas se concentraron en el caso de Sergio Massa y de Milei en el primer bloque, ¿no? Y no es casual, era el bloque económico, era el más importante de los tres bloques, no porque los otros dos no sean temas relevantes, pero está claro que la agenda de los argentinos de prioridades está en la economía. Entonces, ahí hubo una interacción mucho mayor y quizás era el tópico en el que no se consideraba o no se consideraba con mayor seguridad Patricia Bullrich. Este derecho a réplica y también las preguntas cruzadas, por supuesto, se los vio bastante expuesto a todos los candidatos, pero si hay alguien que se notó que mantuvo, digamos, siempre coherencia, al menos en el discurso, o quizás estaba más tranquilo, fue Juan Schiaretti. En ese sentido, ¿qué opinás? Sí, a ver, Juan Schiaretti no estaba poniendo en juego muchos y fue el más estructurado de todos, fue el que escuchaba más a los otros, si ustedes se fijan, sus réplicas, sus respuestas, estaban muy en sintonía con el hilo narrativo de lo que venía del candidato al que le estaba respondiendo o preguntando. Él estaba tranquilo, estaba moderado. Claramente era el candidato que no tenía mucho para perder y eso le dio un temple a la hora de hablar. El inconveniente de Schiaretti claramente fue que por momentos parecía que apuntaba a ser candidato a presidente de Córdoba más que de la Argentina. Entonces eso quizás terminó siendo que él hizo un debate para los cordobeses y para consolidar el voto con los cordobeses por lo menos, que les permita llegar al porcentaje para asegurarse algún diputado nacional. Georgina, de acuerdo a tus conocimientos, y bueno, igualmente sigue siendo todo muy subjetivo, ¿no es cierto? No me parece. ¿Quién llegó mejor preparado en este primer debate? ¿Quién de los cinco estaba como más fortalecido y más seguro de lo que decía? Yo creo que todos estuvieron entrenamientos, se notaba que todos habían estado entrenados. Creo que en el caso, bueno, por ejemplo, Miriam Bregman se presentó muy sólida, ella es muy contundente cuando plantea sus ideas, quizás estaba en el mismo rango de Schiaretti, entonces le permitía ser más libre, entonces fluyó muy bien, fue sólida. Creo que Sergio Massa se lo vio muy controlado, pero tenía un discurso muy armado, ¿no? Muy cerrado, creo que cierta rigidez, incluso expresiva, creo que no lo ayudó, ¿sí? Creo que Javier Milei claramente fue, en algún punto, era quien generaba más expectativa, porque era para ver, a ver cuán moderado o cómo iba a aparecer, ¿no? Considerando la experiencia también del debate del 2021, en donde apareció muy moderado, tan moderado que estaba casi reconocible, ¿no? Y es algo que no se puede permitir, un candidato perder identidad, ¿no? Y él se lo vio muy cuidado, yo creo que él tuvo mucho entrenamiento y salvo la gestualidad, que fue un poco excesiva por momentos, no fue explosivo, ¿sí? Se lo vio más controlado.
En cambio, Patricia Bullrich yo creo que conspiró un poco el entrenamiento, quizás quiso mantenerse muy cerca del entrenamiento y eso la dejó muy rígida y perdió oportunidades en donde ella tiene una capacidad de debate que demuestra cuando uno la ve en distintos programas de televisión, en entrevistas, incluso en contrapunto con otros políticos, pero no se lo reflejó en el debate. Georgina, bueno, de acuerdo a tu experiencia, por supuesto, yo te voy a consultar no quién fue el mejor candidato en el debate, sino quién comunicó en lo personal o de acuerdo a usando todas las estrategias y herramientas comunicativas que estén vigentes en tu lugar y para vos, ¿quién pudo haber sido de estos 5? No quién ganó ni quién perdió, en cuanto a discurso. Yo creo que Javier Milei salió mejor parado, pero porque siempre tenemos que analizar que los candidatos llegan a los debates primero para consolidar el voto duro, ¿no? O sea, su propio voto. Y segundo, para moverse, o por lo menos moverse un poquitito, para tratar de capturar el voto de otros. Y me parece que Milei, en un escenario en donde se venía hablando mucho de su salud mental, de si estaba oculto, si estaba porque estaba bien, estaba mal, estaba desequilibrado, este tipo de adjetivaciones que aparecen alrededor de la personalidad de Javier Milei, él pudo contrarrestar todo eso de una manera, insisto, controlada, pero sin perder identidad, ¿no? Y me parece que eso le permitió proyectar autoridad, que es lo que estaba en tela de juicio en los últimos días en la campaña. Creo que Sergio Massa salió empatado, o sea, con lo cual tampoco es un mal resultado. Creo que Patricia Bullrich sí es la que perdió oportunidades. Y los otros 2 candidatos pudieron jugar como quisieron y se los vio a los 2 muy bien, pero sin mover demasiado la aguja porque en el escenario de polarización de 3/3 están un poco afuera. Georgina, de acuerdo a tus conocimientos y a tu experiencia, el segundo debate, ¿qué se define, digamos? ¿Vamos a encontrar candidatos más nerviosos, más estructurados o más distendidos? No, yo creo que, o sea, en general los equipos aprovechan mucho el primer debate porque es como el momento, sobre todo en aquellos candidatos que no han tenido estas instancias de debate, que son instancias muy difíciles, de mucho nerviosismo, todavía no hay una gimnasia. Ustedes piensen que pocas veces en general se intercambian de manera directa los candidatos, ¿no? O sea, entonces se convierte en una especie de experimento, ¿no? O sea, se prueban estrategias, es medio ensayo y error, y la idea es que los equipos aprenden mucho de lo que les pasó en el primer debate para la segunda instancia. Yo creo que va a ser más interesante, sobre todo el segundo debate ya está muy cerca de las elecciones, y yo creo que vamos a ver un poco más ordenados algunos discursos, y bueno, y espero que entendiendo un poco más el formato, que quizás, sobre todo en lo que respecta a las preguntas, se perdieron oportunidades de parte de todos los candidatos, ¿no? De preguntarse cosas como un poco más específicas. Georgina, te agradecemos mucho esta comunicación con Norte Grande, ha sido un gusto y bueno, seguramente la próxima semana estaremos nuevamente en contacto. Cómo no, muchas gracias a ustedes. A Que vos. tengan buenas noches. Igualmente, buenas noches. Igualmente.